Hace 3 años, ya casi 4, que escuchamos de este personaje de Cindy la Regia en el cine. Una película que fue dirigida por Catalina Aguilar Mastretta y Santiago Limón y que fue protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro y Regina Blandón. Que más adelante profundizaremos en esta película en específico, pero que es verdad que el fenómeno de la película trajo a la conversación de la cultura popular a Cindy la Regia. Y se convirtió en una película quizá no disruptora del cine mexicano, pero sí muy polarizante, porque parecía un meme hecho película y además estaba esta conversación que siempre ocurre sobre las comedias mexicanas, que si son malas, que si son buenas, que si son taquilleras, pero que son muy criticables. Además de que el personaje también fue vendido de manera muy superficial y que a la fecha es una película muy odiada o muy comentada negativamente, probablemente sin haberla visto, pero que es una película que dio pie a que el fenómeno de Cindy la Regia siguiera creciendo y ahora no solo hay películas, sino también tenemos una nueva serie en Netflix. Y que además está pasando por una situación muy parecida a la película. Es muy juzgada sin ni siquiera haberla visto y además existe mucha confusión alrededor de ella, de si pertenece al universo de la película, si es una precuela, si es un spin-off, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además también es verdad que la película no tiene tanto tiempo de haberse estrenado, entonces eso favorece a que haya mucha más confusión. Pero antes de llegar a la serie y a la película, acá te cuento de este fenómeno llamado Cindy la Regia. Cindy la Regia es un personaje creado por el escritor y caricaturista Ricardo Ariel Belderraín, mejor conocido por su nombre de autor Ricardo Cucamonga. Las primeras apariciones de Cindy fueron a principios de los 2000 como tiras cómicas independientes que fueron ganando reconocimiento y terreno hasta llegar a publicaciones de alcance nacional en periódicos como El Universal, Milenio o Publímetro. Eventualmente las historietas de Cindy se volvieron cada vez más populares hasta volverse un fenómeno viral de redes, que sucedió con el auge de Facebook a finales de los 2000 y principios de la década del 2010. Y los cuadros cómicos de Cindy la Regia eran básicamente lo que ahora vemos retratado en los personajes de la serie y la película. Una joven sanpetrina llena de presiones sociales impuestas tradicionalmente por el entorno del lugar en donde vive y que de una u otra manera comienza a cuestionar o incluso desafiar esas imposiciones a través del humor. Evidentemente, desde su creación hasta su momento de viralidad en Facebook y hasta sus adaptaciones a cine y televisión, los comentarios y el humor fueron cambiando. Pasaron de ser una mera sátira de estereotipos de gente de San Pedro Garza García a incluso hacer comentarios o crítica social o caer en humor que ahora podríamos considerar políticamente incorrecto. Todo otra vez a través del personaje de Cindy la Regia. Ricardo Cucamonga creó a este personaje mientras vivía y estudiaba en Monterrey y observaba estos comportamientos o esta presión social a la que se veían sometidas especialmente las mujeres. Conseguir un buen esposo, casarse, formar una familia y evidentemente muchas situaciones de clasismo en esta zona privilegiada de Monterrey. Y entonces tomaba estas situaciones que para él se prestaban para hacer cierto tipo de burla y las ponía en palabras de su personaje Cindy la Regia. Como decía, transformándose poco a poco hasta llegar a hacer comentarios que resultaban polarizantes, que recaen en la crítica social o en lo políticamente incorrecto también. Todo otra vez a través de las tiras cómicas que eventualmente evolucionaron al formato de internet, donde se consolidó como un personaje cómico viral. Fue así que Ricardo Cucamonga publicó su primer libro en 2002, Cómo casarse tipo bien por Cindy la Regia, que en palabras del mismo autor es una especie de sátira de los libros de autoayuda, eligiendo a este partido perfecto para una chica sanpetrina como lo es Cindy y todo narrado a través de la perspectiva de Cindy. El libro fue un éxito y así publicó 3 más: Cómo ser una niña tipo bien, Cómo superar a tu ex y El día que la princesa perdió la cabeza. Y fue durante estos años de las publicaciones de los libros que recibió varias propuestas para adaptar Cindy la Regia. Y una de las primeras ideas era hacer una serie animada con la misma estética de los personajes de las tiras cómicas o de los libros. Pero finalmente, hasta finales de la década de 2010, Cucamonga llegó a un acuerdo con los productores de lo que se convertiría en la película de Cindy la Regia. En 2019 fue presentada la película de Cindy la Regia, codirigida por Catalina Aguilar Mastretta, que venía de hacer unas comedias románticas llamadas Todos queremos a alguien y Las horas contigo. Y la película tenía un elenco conformado por Cassandra Sánchez Navarro como Cindy, Regina Blandón como Angie, la prima de Cindy, y Giuseppe Gamba como Mateo, el interés romántico chilango de Cindy, entre otros nombres llamativos como Diana Bobbio, Isela Vega o Marta de Baile. Como era de esperarse, la recepción por el tipo de película y el tipo de personajes fue sumamente polarizante y, como siempre, hacían más ruido los comentarios negativos que los positivos. Sin embargo, tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Morelia, Cindy la Regia sorprendió con críticas sumamente positivas y más de un crítico o periodista especializado aplaudió la esencia, las intenciones y las actuaciones de la película. Y estos comentarios positivos no evitaron que el fenómeno o el estreno de la película
película siguiera teniendo sus detractores, sus haters y sus comentarios negativos, pero también ayudó a que hubiera muchísima conversación alrededor de ella, porque en el momento de su estreno parecía una película o que amabas o que odiabas. En esta adaptación de Cindy la Regia vemos a Cindy tener segundos pensamientos sobre su matrimonio en Monterrey y escapa de último momento previo a su boda a Ciudad de México para encontrarse con su prima Angie. Es este encuentro que muestra los contrastes tanto de la cultura regia con la cultura chilanga, como los contrastes de pensamiento conservador de Cindy, formada en San Pedro, y su prima, miembro de la comunidad LGBT con una mente mucho más liberal. Así que a pesar de las diferencias, Cindy tiene que adaptarse a la ciudad, a su prima, a los chilangos y descubrir su verdadero ser para encontrarse con sí misma y descubrir qué quiere ser en la vida más allá de una chica bonita sanpetrina. Y es curioso porque sí, es una comedia romántica, pero también es una muestra de que las comedias pueden tocar temas importantes, porque más allá del interés romántico y de la ingenuidad de Cindy, también podemos ver temas de inclusión, de superficialidad, de privilegio, por supuesto de empoderamiento e incluso de conciencia de clase, que son temas que sabemos que están ahí, que se tratan en otras narrativas o en otras películas, pero no siempre a través de la comedia o a través de películas de este tipo. Ahora, cabe destacar que esta es una adaptación libre de los personajes de Cucamonga, y esto quiere decir que puede que retome algunos elementos de los personajes que él ya había escrito o a los personajes tal cual como a Cindy, pero como cualquier adaptación no es una copia fiel de algo en particular y es totalmente válido. De esta manera quedó una gran película con grandes personajes, quizás sí siguen siendo muy superficiales, pero dentro del contexto que nos presentan de Cindy están bien adaptados y la película no pretende ser una crítica o una denuncia social, así que no tiene que irse hacia esos lados y es perfectamente aceptable. Dentro de los terrenos de la comedia en los que juega, es una gran comedia con grandísimas actuaciones que no llegaron al abril ese año, pero eso no quita que es una gran película que sorpresivamente no envejeció nada mal. Que tampoco es que hayan pasado tantos años desde que se estrenó para verla con ojos súper diferentes, pero no creo que en el futuro la vayamos a ver con ojos de que envejeció mal o que en algunos años se vuelva políticamente incorrecta, incluso ahora con la serie ya estrenada, porque es inevitable compararlas, pero esta película es un gran acierto tanto como adaptación como comedia de cine mexicano. En algún momento se insinuó que Cindy la Regia formaría parte de un universo cinematográfico de comedia de cine mexicano con estas producciones de Mis Reyes contra Godines y ahora recientemente también con Sobreviviendo a mis 15, pero hasta el momento no ha sucedido y no creo que suceda por cómo han sucedido las cosas, las producciones, los personajes que interpreta Regina Blandón en ambas producciones. Lo veo muy complicado, pero Cindy la Regia, la película, está muy bien así, viviendo en su propio universo, alejada de estas películas, no porque sean malas, sino porque así está bien y ya. Incluso ahora que llegamos a la serie, tampoco forma parte de ese universo. Y por fin llegamos a la serie del momento, generadora de conversación, tendencia en Netflix, con un fenómeno muy parecido al de su predecesora. Hay quienes la aman, hay quienes la odian. Cindy la Regia de High School Years, que como su nombre lo indica, muestra a Cindy durante su periodo de años de preparatoria y todo lo que ser adolescente conlleva en un lugar como San Pedro Garza García. En la película, Cindy estaba en sus 20s, aquí tiene 16 años, así que es una serie adolescente, una comedia adolescente con situaciones adolescentes. Una especie de coming of age mexicano con tintes gringos por la naturaleza del entorno y de los personajes, así que es muy importante aclararlo porque es muy importante verla con estos ojos. En esta versión, Cindy es interpretada por Michelle Pellicer y su prima Angie por Luciana Vale. A diferencia de la película, en esta versión vemos a Angie mudarse a Monterrey para vivir y estudiar junto a su prima, y es de esta manera que conocemos el mundo de Cindy, un ambiente privilegiado en donde todo da la apariencia de ser un mundo perfecto y en donde Cindy tiene que ser perfecta. No solo perfecta físicamente, sino intelectualmente, socialmente, novia perfecta, hija perfecta, amiga perfecta. Y cada error es imperdonable ante una sociedad que parece juzgar cada paso que da. Así que para su mala suerte, después de ser premiada como la reina de San Pedro, se filtra una foto íntima y pasa de ser una chica popular respetada a una chica popular criticada que lucha por mantener su estatus social. Y a partir de aquí se desarrolla toda la historia y todas las dinámicas de la serie, con sus padres, con sus amigas, con su novio y con otros personajes que va conociendo en el camino. Siempre intentando ser perfecta y siempre con estas ideas románticas sanpetrinas de encontrar el amor de su vida y vivir un cuento de hadas. Evidentemente, alrededor de todo esto hay conflictos con cada personaje, algunos más ingenuos que otros, hasta llegar a algunos mucho más complejos o graves. Y durante el transcurso de la serie, Cindy va replanteando todas estas ideas con influencia de su prima para atreverse a dejar atrás a esa Cindy perfecta y permitirse tener errores. Al igual que la película, es una adaptación libre de los personajes de Cucamonga, a pesar de que viven situaciones similares. Y podría pensarse que al
al desarrollarse en los años de preparatoria de Cindy es una precuela de la película, pero no es así. Los escenarios, los personajes mayores o las historias de origen son todas diferentes, así que están conectadas esencial, mas no canónicamente. Es un Cindyverso con el mismo personaje en diferentes universos o diferentes adaptaciones, así que hasta el momento no han dado señales de que se vayan a cruzar las historias de la serie con la película y está perfectamente bien, pueden vivir por separado y ambas en su propio mundo. Al ser una adaptación libre, otra vez toma la esencia de los personajes de Cucamonga, pero los adapta a un contexto mucho más actual, incluso mucho más woke. A pesar del conservadurismo regio que se plantea, también se retrata mucho la inclusión de minorías, el empoderamiento femenino, el alzar la voz en situaciones de injusticia, de abuso de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos comentarios que ya sabemos que son el motor de Cindy la Regia a través del humor. Un humor adolescente. Creo que en esencia o en planteamiento la serie tiene muy buenas intenciones. Para hacer una comedia es por momentos una comedia bastante inteligente, otra vez con chistes adolescentes, en ese contexto habría que verla, y la historia a fin de cuentas te atrapa, te entretiene, te hace conectar con los personajes y con sus problemas a pesar de vivir en esta burbuja sanpetrina. Pero es verdad que a la historia le cuesta conectar en los primeros episodios, no te atrapa por completo en el primero o en el segundo, y es hasta el cuarto o quinto episodio que la serie se encuentra a sí misma narrativamente y ya te hace sentir inmerso en este universo de Cindy la Regia. Para este momento ya dices, ok, me está atrapando, me está convenciendo, quiero ver en qué terminan las historias de estos personajes. Pero no culparía a nadie que la deje después del primero o segundo episodio. Además, tiene algunos fallos argumentales, de continuidad, incluso de edición. También cosas que pasan muy por arte de magia con el poder del guión, cosas que no tienen sentido, cosas que pasan muy convenientemente a favor de las protagonistas, y muchas de estas cosas no tienen un sustento lógico o argumental real dentro de la historia. Y es una pena porque, como ya decía, dentro de lo que quiere representar, de lo que quiere decir a nivel discursivo, la serie tiene muy buenas intenciones y está muy bien. Y se notan esas intenciones, se notan esos discursos, se nota que está hecho desde un lugar muy honesto. Incluso en las actuaciones tenemos a una gran Cindy y a una gran Angie, a las que no les podemos reprochar nada, pero al momento de ejecutarse no termina de convencer. La serie te termina atrapando porque se va por un lado de situaciones telenovelescas, incluso me recordó mucho a Bienvenida a Realidad por muchas cosas, pero en el fondo uno como espectador sabe que a pesar de que hay buenas actuaciones y buenas intenciones, hay cosas en la serie que fallan y no pasa nada. No todas las series tienen que ser Succession, y para ser una serie adolescente de Netflix está muy alejada de otras producciones como Sex Education o Heartstopper. Y yo tenía cierta renuencia a esta serie porque no ha pasado tanto tiempo desde que se estrenó la película, una película que está muy bien hecha, a la que le fue muy bien, que esta serie tenía que superar, entonces tenía las de perder, y como no la supera, no funciona. Ahora, con esto no quiero decir que sea una mala serie, que sea terrible o que no me gustó, que le esté odiando. Como ya decía, a mí me gustó, me atrapó, me entretuvo. En ese sentido, la serie cumple, pero sí habría que hacer la advertencia de que es una serie mucho más que una fórmula telenovelesca de melodrama, y no tanto una serie con estética o con intenciones cinematográficas como series mucho más actuales, y tampoco una serie tipo sitcom para hacer comedia. Y está bien, estos productos melodramáticos también funcionan, solo que otra vez uno sabe que tiene varios fallos que uno pasa por alto para que la historia funcione, pero que de una u otra manera saltan y hacen mucho ruido. Aunque esto no va a evitar que la serie tenga una segunda temporada, porque no quiero spoilear mucho, pero se queda en un cliffhanger en el que Cindy aparentemente ahora se va a ir a Ciudad de México y probablemente siga desaprendiendo y deconstruyéndose de muchas situaciones o de muchas conductas aprendidas en San Pedro, como lo vimos en la película. Pero al momento en el que estoy grabando esto, no hay un anuncio oficial de una segunda temporada, solo es evidente por cómo suceden las cosas al final de esta temporada. Pero si es cancelada, ahí nos quedaremos. Con esto, otra vez no quiero decir que sea una serie que yo haya odiado. Como ya decía, es todo lo contrario. Me gustó, me atrapó, se siente la esencia de los discursos, de los personajes, está muy bien actuada, solo que sí tiene estos fallos que le restan muchísimos puntos. Pero que igual para mucha gente puede ser disfrutable, puede ser recomendable y se lleven una gran sorpresa al ver el tipo de humor que hay con este tipo en específico de serie mexicana, con este personaje que, como ya decía, no es que sea disruptivo, pero que sí genera cierto ruido, cierta conversación, incluso cierta polarización, y que además sí está un escaloncito arriba de las comedias habituales mexicanas. Solo no creo que sea magnífica, tampoco creo que sea mejor que la película, porque sí es inevitable compararlas, pero habrá que esperar a ver qué ofrecen en la segunda temporada, si es que hay segunda temporada. Pero como siempre, vela y me cuentas qué te pareció.